Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Absolute Superman número 15, con guión de Jason Aaron y arte de Juan Ferreira. Espero que les guste. La historia continúa en Central, Kansas. Bajo un cielo sereno, Kal-El trabaja en la granja, reparando el tractor, mientras piensa. Toma unas cuantas semanas, pero Smallville empieza a sentirse como Smallville otra vez. Ya no hay equipos de noticias, ya no está Lazarus Corp. Solo el viento, las estrellas y el olor del heno recién cortado. La gente dice que ahora está tan tranquilo como siempre lo estuvo. Yo sonrío y asiento cuando dicen eso, y trato de no estremecerme con el ruido. De día y de noche, siempre está el ruido, cada vez más, y desde más lejos. Intento concentrarme en un solo sonido para apagar el resto. Las cigarras, los latidos de las novillas a unos potreros de distancia, un coro de iglesia en Topeka. Nunca funciona por mucho tiempo. Siempre hay alguien, en algún lugar, que empieza a gritar. Así que hago lo que mis padres habrían hecho. Por esto, me llaman Superman. Un nombre que nunca me ha importado demasiado, pero no importa cómo me llame la gente. Yo sé quién soy. Superman atraviesa el cielo abierto, volando con los brazos extendidos. Abajo, las tierras de cultivo se despliegan en dorado y verde. El vuelo baja y pasa rozando las calles de Smallville. La velocidad curva la carretera y los edificios mientras atraviesa el pueblo como un rayo. Dentro de una pequeña cafetería, las ventanas tiemblan, pero nadie se sorprende. Eso se ha vuelto habitual. Cuando todo se calma, Lana le pide a Clark Kent que tenga cuidado. Luego vemos a dónde ha ido Superman con tanta prisa. Una represa se dobla, el agua se desborda y revienta sus muros, mientras se escuchan conversaciones y mensajes dichos por diferentes personas, todas aludiendo a la crisis mundial. Inundaciones, incendios forestales, tornados y demás desastres siembran el caos en todo el planeta. Superman se sujeta a la pared de la represa con la ayuda de su capa de polvo de piedra solar, intentando evitar su colapso, mientras una luz verde lo alumbra. Luego se escucha una voz más. Alguien se dirige a un tal señor Schott, informando de otro incendio en una de las fábricas, y le pregunta si deben decir lo mismo de siempre, pero no hay respuesta. La razón es que Winslow Schott está ocupado lidiando con un incendio en su propia casa. Las llamas trepan por las paredes y devoran muebles y juguetes de colección, incluyendo uno llamado G.I. John. Kal-El se dirige a él y le dice: Winslow Schott, tenemos que hablar. Hubo un incendio en una de tus fábricas de juguetes, el cuarto incendio en menos de 2 años. La última vez, murieron 73 trabajadores, algunos de apenas 12 años. Y tú te fuiste con una multa y una palmada en el hombro. Considera esto tu última palmada en el hombro. Te volviste multimillonario a expensas de las vidas de niños trabajando turnos de 16 horas, respirando plomo y benceno, fabricando juguetes que se venden por más de lo que a ellos les pagan en una semana. Vas a corregir ese desequilibrio, Toyman, juguetero. O lo corregiré yo por ti. Aterrorizado, Schott levanta la mirada y pregunta qué clase de ser es él. Kal-El, quien ha abierto un agujero en la pared del edificio con su visión calorífica, le responde: pregúntale a Lazarus Corp qué soy. Gente como tú, en la cima de sus montañas de riqueza, vive sus vidas tan alto entre las nubes, tan por encima de todos los demás. Siempre han sido intocables. Quiero que les digas a tus amigos: esos días se acabaron. Ninguno de ustedes es intocable, no para mí. Cambia tu forma de vida, Winslow Schott. Te estaré vigilando, le dice finalmente, mientras se aleja, con sus ojos ardiendo intensamente. Nos movemos al desierto de Nevada. Superman llega a la antigua base de Lazarus, buscando a Brainiac, pero sin suerte. Mientras recorre el edificio destruido, comenta: no está aquí. No parece que haya estado aquí desde hace semanas, pero este definitivamente era su laboratorio. Puedo olerlo, en cada parte. Huele a muerte y a locura podrida. Luego, mirando los restos del enfrentamiento que tuvo contra Ra's al Ghul y Brainiac, Kal-El agrega: huele a Brainiac. Tenías razón. Guardaba ciudades alienígenas miniaturizadas, ciudades pobladas, y las sometía a toda clase de experimentos dementes. Había millones de seres en esas botellas, gritando por ayuda. Debía haberlos oído, y sé lo que estás pensando. Pero ya revisé. Cada una. Todas estas ciudades robadas de distintos planetas. No pude evitar tener esperanza. Pero no. Aquí no hay nada de Krypton.
Nada en absoluto. Te extraño, Sol. El sistema declara que el comando no se reconoce. No existe ningún programa así. Recordemos que, aunque el traje sigue funcionando, al igual que la capa, la personalidad de inteligencia artificial que era Sol dejó de estar operativa. Ahora es un sistema básico, frío y lleno de errores, como los que vienen en los relojes disque inteligentes que compras por Temu. Kal-El agrega: todo está tan roto aquí, Sol. No sé si puedo hacer esto sin ti. No sé si puedo hacerlo en absoluto. Nos movemos a Orangi Town, Pakistán. Ra's al Ghul recibe la visita de Kal-El en prisión. Lo recibe con desánimo, preguntando si ha venido a regodearse, insinuando que quizá es más cruel de lo que parecía. Lo invita a disfrutar de su triunfo, ya que se ha ganado ese derecho, instándolo a contemplar al poderoso Ra's al Ghul mientras se marchita. Kal-El le comunica lo que le han dicho sus carceleros, que se le está proporcionando la atención médica adecuada. Ra's al Ghul afirma que está más allá de cualquier cuidado y que le han negado los tratamientos del Lazarus Pit, el pozo de Lázaro, que lo sostuvieron durante siglos, una decisión tomada por su propia compañía. Apartarlo del poder no fue suficiente, y los accionistas desean distanciarse de él de forma permanente. Más les vale rezar para que muera en esa celda, como también debería hacerlo Kal-El. Kal-El responde que no ha venido a regodearse ni a complacer amenazas. Dice que está allí porque Ra's al Ghul tiene razón en una cosa. Esto no ha terminado entre ambos. Ra's al Ghul le da la razón. Se ha ganado un enemigo eterno. Kal-El responde de inmediato, admitiendo que eso es exactamente lo que temía. Luego habla de Krypton. Explica cómo allí el gremio de la ley dictaba sentencias de vida o muerte por casi cualquier crimen, como los criminales eran ejecutados o borrados sin dejar rastro. Pero ahora está buscando una razón para tener esperanza, y empieza con él. Entiende que siglos atrás Ra's al Ghul comprendió que el mundo se dirigía al colapso, y creyó que podía ser quien lo salvara. Pero en algún punto, olvidó qué era lo que quería salvar. Le muestra un pequeño libro, y expresa que espera que eso le ayude a recordarlo. Ra's al Ghul pregunta qué es. Kal-El explica que son oraciones, mantras y poemas escritos por niños de los barrios pobres fuera de esa cárcel, escritos para él. Esos niños perdieron a sus padres en sus minas de cobre o fueron golpeados hasta morir por sus peacemakers. Ra's al Ghul reacciona con burla. Pregunta si pretende rehabilitar a Ra's al Ghul con las ocurrencias de huérfanos. Luego le pide que le dé el libro, diciendo que la cárcel necesita papel higiénico y que le dará un buen uso. Kal-El lo detiene con una negativa firme, dejando claro que no, que así no lo hará. Nos movemos a otro lugar. Kal-El y Lois conversan sobre una de las hazañas de Superman. Lois pregunta si aquel incendio en el Amazonas fue obra suya. Explica que el fuego se extendió por 20 millas y que, de pronto, desapareció. Pregunta si él lo hizo y cómo. Kal-El admite que no sabía lo que estaba haciendo, que no sabía cómo apagarlo y que, sin otra opción, lo hizo desaparecer tragándoselo. Lois reacciona con incredulidad y le pregunta si realmente se tragó un incendio forestal. Kal-El responde que absorbió todo lo que pudo. Luego movió ese fuego a otro lugar. Las Flint Hills, en Kansas, necesitaban una quema controlada. Vemos que ellos están en Metrópolis, en la terraza de un edificio, cerca del Daily Planet. De pie junto a la barandilla, continúan con su plática. Lois le pregunta si realmente se tragó 12.000 acres de incendio tropical y los arrojó sobre Kansas. Kal-El responde que podría decirse así, que no sabía qué más hacer, y le pregunta si debería haber hecho algo distinto. Lois se detiene y le devuelve la pregunta, sorprendida de que se lo esté consultando a ella. Kal-El admite que no tiene idea de lo que está haciendo ahí afuera. Lois cambia el tono y pregunta si puede escribir sobre ello. Kal-El responde que preferiría que no. Le alegra que la gente haya escuchado los reportajes de Lois sobre el asedio de Smallville y que tanto ella como Jimmy estén recibiendo ofertas de trabajo. Reconoce que fue un trabajo importante, pero deja claro que ella ya sabe cómo se siente con respecto a todo lo demás. Lois le pregunta si se refiere al hecho de ser alguien que podría inspirar a miles de millones. Kal-El responde que solo está intentando ayudar, que no necesita nada más. Lois lo interrumpe y le pregunta si le gustaría ir por una cerveza algún día. Kal-El pone una cara de pánico, como cuando tu novia te pide que le enseñes tu Instagram. Lois le recuerda que tiene superoído, así que sabe que la escuchó. Kal-El mira hacia otro lado y tartamudea mientras intenta responder. Lois lo enfrenta. Señala que puede tragarse incendios forestales, pero parece incapaz de aceptar una cerveza con ella.
Kal-El responde que podría hacerlo, que claro que sí, pero se queda a medio decir. Lois insiste y empieza a ofrecer alternativas, una tras otra: té helado, café, kombucha, cualquier cosa. Al no obtener respuesta, le pregunta si sigue ahí con ella. Kal-El cambia abruptamente el tema y pregunta hacia qué lado queda Peoria. Lois se sorprende, mira hacia un punto en la distancia y responde que cree que está por allí, a unos 250 kilómetros más o menos, y pregunta por qué. Antes de que termine la frase, Kal-El ya se ha impulsado y sale disparado desde la azotea, alejándose a toda velocidad. Lois observa el cielo nocturno mientras el rastro rojo se pierde en la distancia y, en voz alta, le dice que se cuide ahí afuera. Como comentario, la próxima vez que alguien te invite a algún lugar y no quieres ir, solo pregúntale dónde está Peoria. Nos movemos a otro día, de vuelta en Smallville, a la granja de los Kent. Lana Lang llega en su camioneta y, al bajar, le dice a Clark que ha hecho un gran trabajo arreglando el lugar, que se ve muy bien. Clark le agradece. Mientras caminan por el porche, Lana comenta que escuchó que el banco ya finalizó los papeles. Explica que, tras la avalancha de mala prensa, Lazarus se apresuró a deshacerse de todas sus propiedades en Smallville. Le dice que la granja de los Kent ahora es suya y le pregunta cómo se siente. Clark no responde. Se lleva la mano a la cabeza, con fastidio. Se disculpa y dice que hay demasiado ruido. Lana le pregunta si está durmiendo mucho. Clark responde que a veces se acuesta en las nubes para recargar, pero que siempre hay alguien que empieza a gritar. Dentro de la casa, Lana le dice que lo que está haciendo es increíble, que la gente a la que está salvando es mucha, y que los Kent estarían muy orgullosos. Luego añade que, por encima de todo, sabe que ellos querrían que se cuidara. Todo Smallville quiere lo mismo. Le entrega algo de comida que le han enviado los vecinos. Clark le pide que la ponga con el resto de las cazuelas, que va a dárselas a unos niños en Sudán. Lana, sonriendo y llevándose la mano al cabello, le dice que sabe que está muy ocupado. Clark responde que sí, que quiere preparar el campo para plantar, como los Kent lo habrían hecho, sin usar poderes. Lana va al grano y le dice que, si llega a tener un momento libre, quizá podría pasar por la cafetería para... Pero no puede terminar la frase, ya que Superman sale volando a atender una nueva emergencia. O es eso, o es gay. Lana se queda de pie en la cocina, mientras ve cómo desaparece. Acepta la respuesta con calma, y dice que quizá la próxima vez. Mientras el rastro rojo se eleva sobre los campos, Lana continúa. Dice que le gusta el nuevo aspecto de Clark Kent, y afirma que el negro nunca fue su color. Recuerda que estaba de luto, y dice que lo entiende. Finaliza diciendo que Marta tenía razón. El azul es el color que le corresponde. Volvemos a la prisión. Kal-El permanece levitando frente a la celda, leyendo en voz alta. Al principio, Ra's al Ghul se ríe y se burla mientras escucha. Con el paso de las semanas y las lecturas diarias, la risa de Ra's al Ghul desaparece. Aún así, estalla en amenazas, gritando que encontrará a esas ratas callejeras, que les arrancará las tripas de sus vientres hinchados, mientras Kal-El mira. Kal-El continúa leyendo sin reaccionar. Pronuncia unas palabras llenas de sentimiento. En el nombre de la luz divina del sol, que conozcas la paz que nos fue negada, que conozcas la fuerza de la misericordia. Desde la celda, Ra's al Ghul exige el libro, gritando que quiere dárselo de comer a los perros. Pero Superman nunca lo deja tocar el libro. Volvemos a Smallville. Mientras trabaja en el tractor, Kal-El piensa. Reportes de un huracán frente a la costa de Portugal. Me digo que tengo tiempo para unas cuantas hileras más. Sé que no puedo estar en todas partes, pero lo intento. A kilómetros de distancia, un auto se va por un terraplén. Los pasajeros solo tienen un segundo para reaccionar. Se siente obsceno escuchar. Se siente más obsceno no escuchar. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Adonai Caballero 825. Volvemos a la prisión, donde Ra's al Ghul estalla en furia. Se aferra al hierro de los barrotes y le jura arrasar los barrios y colgar a todos los que Kal-El ama. Superman, en respuesta, recita versos del libro. Volvemos a Smallville. Mientras trabaja en su tractor, Kal-El piensa. Hay una niña en Tailandia, con el cuerpo plagado de cáncer, sin familia. No quiere morir sola, mirando el techo. Me aseguro de que no lo haga. Después de que la niña muere en mis brazos, pasé la siguiente hora solo en la estratosfera, gritando tan fuerte que sacó satélites de su órbita. Volvemos a la prisión,
donde Kal-El continúa leyéndole versos a Ra's al Ghul. Pero esta vez, Ra's al Ghul no grita. Su amenaza casi ni se escucha, y ni siquiera la termina. Superman recuerda cuando gritó a todo pulmón en la estratosfera. Grité tan fuerte como pude para intentar ahogar los gritos. ¿Cuánto tiempo puedo soportar esto? Lo suficiente para ver cómo un mundo se me escurre entre los dedos otra vez. Me estoy matando solo para darles más tiempo para sufrir y tropezar. Más tiempo. ¿Eso es un regalo o una maldición? Depende del día en que me lo preguntes. Lo único que sé con certeza es que este es el hogar ahora. Kal-El de Krypton, Clark Kent de Kansas, Superman de la Tierra. Todos somos yo. Y a veces, por un momento, perdidos en el azul, todos podemos cerrar los ojos y recordarnos que el ruido significa vida. La supervivencia nunca es silenciosa. La cacofonía significa que estamos vivos. Significa que tenemos esperanza. Es el silencio lo que deberíamos temer. Dentro de la prisión, Kal-El continúa recitando los versos ante un cada vez más receptivo Ra's al Ghul. Hasta que, en un momento de victoria absoluta, Ra's al Ghul repite los versos después de él. Por otro lado, en la estratosfera, Kal-El grita a todo pulmón, cogiéndose la cabeza con ambas manos, cuando en eso alguien le pasa la voz y le dice: «¡Hey! ¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Ahí vemos aparecer a Absolute Hawkman, el hombre halcón absoluto, al que ya habíamos visto aparecer en Absolute Evil, como parte de la Liga de la Justicia, junto a Jack Grimm, el Joker, Ra's al Ghul, Veronica Cale, Eleanor Dawn y Hector Hammond, en donde se vio cómo le quitó la vida a Absolute Green Arrow. Su presencia sorprende a Superman, quien se lo queda mirando embobado, sin poder reaccionar. Supongo que los veremos agarrarse a golpes en el próximo número. Y si alguien se preguntaba qué era de la vida de Brainiac, lo vemos caminando tranquilamente por las calles de algún lugar de Missouri, mientras conversa con alguien de manera remota, y le dice: «Has llamado a las oficinas del algoritmo Brainiac. Todos los operadores están ocupados en este momento». La voz de Talia al Ghul irrumpe con furia, ordenándole que deje de jugar y exigiendo saber dónde está. Brainiac responde con sorna, saludándola y diciéndole que la ha extrañado muchísimo. Mientras avanza por el camino, Brainiac escucha cómo Talia explica que Lazarus está siendo despedazada por la prensa y los abogados, que lo necesita a su lado, luchando para salvar lo que puedan, y que también deben averiguar cómo rescatar a su padre. Pero Brainiac se niega, y añade: «Me temo que no haré eso. Considera esto mi renuncia. Estoy ocupado siguiendo otros caminos. Mis mejores deseos en tus futuros proyectos, señorita al Ghul». Talia estalla en insultos, preguntándole si ha olvidado dónde estaba cuando ella lo sacó del basural. Empieza a amenazarlo, pero la amenaza queda inconclusa. Brainiac corta la comunicación y, tarareando una canción, se dirige a su destino final, el hogar del Lex Luthor. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.